Sí, muy bien. Vamos a hablar de Bordeaux. Bordeaux es una apelación de origen que realmente tiene relativamente, con respecto a toda la historia del vino francés, es corta en su historia, porque antes de que Bordeaux existiera, eran sembradíos de mucho trigo, de muchos cereales en esta zona. La zona básicamente que tenía más hegemonía en Francia antigua era la parte de Cahors, que también es otra gran zona en la producción de vinos, pero digamos que el centro importante de Francia era Cahors, y de pronto se comenzó a dar una migración de altos personas de la alta burguesía francesa que querían alejarse también de París y de la zona de Cahors por las guerras y todo esto, y entonces comienzan a migrar hacia una zona costera, portuaria, que era la zona de Bordeaux. Bordeaux se encuentra ubicado al sur oeste de Francia, y curiosamente también está enlazado hacia la zona de, vamos a ver, hay un vínculo entre los españoles y los franceses, ahorita les cuento de eso, pero el tema está en que Bordeaux, como tiene un río que es el río La Gironda, es un río que era muy importante, es un afluente de navegar, que era muy importante también para la esencia mercantil. Entonces muchos de los grandes burgueses que salieron de París y que salieron de Cahors se fueron a fincar a esta zona. Pero aquí también hay un dato interesante, que es la princesa Leonor de Aquitania. Por eso es que la zona de Bordeaux también se le llama Aquitania. Esta mujer que está acá fue reina de Francia y fue también de Inglaterra, y se le conocía como la Dama Blanca o la Reina Blanca. Dicho sea paso, también fue abuela del rey Corazón de León, el rey escocés, y también madre de muchos reyes y reinas que dominaron la Francia, la Inglaterra, y Francia-Inglaterra, prácticamente en aquellas épocas. Ella, de hecho, se casó con Enrique II Plantagenet, y después estuvo encarcelada porque ella misma causó la revolución o la guerra en contra de su marido. Y en fin, todo un tema, pero en aquellas épocas ustedes sabían que había matrimonios que se arreglaban por intereses comerciales. Francia estaba en ese momento en la parte de lo que era Bordeaux. Era una zona que estaba en crecimiento y ocupaba generar relaciones comerciales con la potencia mundial, que en aquel momento era Inglaterra. Entonces se casaron para generar este intercambio comercial. Entonces ella abogó mucho por lo que hoy en día es Aquitania. Ella abogó mucho por eso en las relaciones mercantiles, en las relaciones de productos de cereal y también en la parte de vinos. Entonces por eso es que se afincaron muchos de los altos burgueses en esta zona, por la parte mercantil. Telas, vinos, alimentos, cervezas, quesos, todo eso se afincaba ahí, y la labor de ella era relacionarse ahí y desarrollar el mercado. Pasaron los años, ya obviamente nace un mapa más moderno, que es donde tenemos el distrito de Bordeaux o la zona de Bordeaux, que está compuesta por lo general, en nuestro mundillo de sommelier siempre hablamos del banco izquierdo y el banco derecho. Está el río la Garona, que desemboca en el río La Gironda, pero si ven en la parte verde, donde dice Graf de Baires o Entre-deux-Mers, entre dos mares, es porque el afluente de los dos ríos hacen como una isla. Entonces esa tierra se llega a llamar Entre-deux-Mers, y el río desemboca en el mar Atlántico. Al banco izquierdo, en la parte izquierda, de donde está prácticamente la parte morada, es donde se concentran las mayores zonas productoras de vino de mayor hegemonía. Está el pueblo de Bas-Médoc, o la zona de Bas-Médoc, o sea, el Bajo Médoc, el Alto Médoc. Tenemos Margaux, Saint-Julien, Saint-Estèphe, Listrac, Graf, Sac-Lognan. Todas estas apelaciones, que son pequeños pueblos o pequeñas zonas de apelaciones de origen donde se sustrae un vino que tiene un carácter muy particular. Entonces, esto lo que quiero explicarles, y lo que quiero dar a entender es que los franceses, una de las cosas que, a diferencia de que lo que estamos acostumbrados nosotros a leer en etiquetas del Nuevo Mundo, como Chile, Argentina, donde nos ponen la uva, donde nos ponen qué tipo, o la bodega incluso, nos ponen el nombre, los franceses lo que hablan es más que todo de la apelación de origen, el sabor de su pueblo. Entonces, te estás tomando un Margaux,
te estás tomando un San Julián, te estás tomando un San Esteve, te estás tomando un San Emilion. ¿Okay? Son diferentes apelaciones de origen que están a lo largo de todo este río y que conforman la zona de Bordeaux. Ahora bien, si yo tengo un vino que dice apelación de origen Bordeaux, quiere decir que la fruta puede venir de cualquiera de todas estas partes, siempre y cuando son las zonas que contemplen Bordeaux. Como para hacer un análisis, digamos, como aterrizarlo aquí en Costa Rica, es como que yo diga que el GAM, entiéndase que el GAM incluye algunas partes de La Alajuela, como de San Ramón hacia acá, obviamente Heredia, de lo que es Barba hacia acá, hacia el centro de San José, ¿me entiendo? Cartago, ¿verdad? Lo que es este Paraíso Cartago, toda esa zona, si vemos en un mapa político, son diferentes provincias. Pero cuando hablamos del GAM, se demarca otra apelación, o sea, otra zona que es mucho más grande, que no necesariamente incluye San José, sino que otras regiones circundantes. En este caso, Bordeaux es esto, es una zona donde está compuesta por diferentes zonas y subapelaciones, y entonces si yo hago un vino, yo lo puedo sacar de estas diferentes apelaciones. En el caso del ejemplo que les decía de Costa Rica, es como que yo tenga entonces una producción de vinos en Costa Rica y diga, bueno, que voy a sacar vinos de Grecia, voy a sacar vinos de Paraíso a Cartago, voy a sacar vinos de la Garita de Alajuela y voy a sacar un vino del centro de San José, uvas. Lo mezclo y sale como apelación de origen GAM. Es lo que se me ocurre. Entonces voy, me meto en el mapa Costa Rica y veo cuál es el GAM. No aparece en un mapa político, pero sí aparece en un mapa vitivinícola. ¿Sí me voy a entender? Entonces resulta ser que son vinos que lo que hablan es de un sabor de un pueblo que se identifica, que tienen un carácter demarcado, que se diferencian. De hecho, muchas personas me pasan preguntando, pero es cierto que entonces cuando uno prueba un vino uno puede sentir de qué sabor es y dónde es y qué uva es. Sí, sí se siente, porque tienen un sabor que se identifica, una estructura que se identifica. No es lo mismo tomarse un vino de San Julián a un vino de Margaux, a tomarse un vino de Aubryon o de Graf, un vino de Entre-deux-Mers a un vino de Sauternes. Son vinos que tienen un carácter tan demarcado que por eso es que el mapa así lo representan con pequeñas subapelaciones. Claro. Bien, entonces resulta ser que Bordeaux está situado entre los dos ríos, como les decía, el margen izquierdo hacia el Océano Atlántico y de los ríos La Gironda y Garona. Ya hablé de lo de Entre-deux-Mers y son 120.000 hectáreas lo que producen, lo que tienen de extensión territorial. Y aquí están las diferentes apelaciones de origen, son 57 apelaciones de origen. La apelación de origen Omedoc, la apelación de origen Margaux, Pauillac, San Esteve, San Julián, San Emilion, Pomerol y Sauternes y Barsac. Y hay algunos vinos que son referentes de cada apelación de origen. Por ejemplo, en la zona de Grave hay un vino que se llama Chateau Aubryon, una eminencia de vino. Si me voy a la zona de Margaux, hay un vino que tiene por nombre Chateau Margaux. Chateau du Cru Callier en San Julián. En fin, son infinidad de cantidades de vinos los que se producen en este momento. Y esto conllevó también a todo un reto, porque ocupaban ordenar, los franceses son muy ordenados y ocupaban ordenar desde la época de los monjes cistercenses, también los burgueses, y todo esto llevaron a querer ordenar los vinos por categorías, por zonas y así por el estilo. También se dieron cuenta, a prueba y error, conforme iban arrancando los sembradíos de cereales, de trigo, de cebada y todo esto, y comenzaron a sembrar la uva porque era el auge de ese momento que los ingleses demandaban vino y el resto del mundo, los alemanes, los noruegos, los países escandinavos y los rusos demandaban vino. Entonces, obviamente, la demanda, la oferta de trigos versus vino llevó a que todos estos burgueses que tuvieran su chateau o castillo comenzaran a arrancar estos sembradíos y comenzaran a sembrar vino. Pero, ¿qué uva sembrar? ¿Cómo se lograba saber cuál es la uva que se adaptaba? Bueno, pasaron muchos años de prueba y error y entonces descubrieron lo que era la uva Cabernet Sauvignon, la uva Merlot, la uva Carmener, la uva Cabernet Franc, la uva Malbec, la uva, en fin, comenzaron a ver cuáles uvas se iban adaptando y después fueron achicando y darse cuenta de que el Cabernet Sauvignon funcionaba muy bien, que el Merlot funcionaba perfectamente, que el Cabernet Franc y así por el estilo. Entonces surge un término muy popular
que ustedes posiblemente van a escuchar muchas veces, que se llama el, eh, el coupage o la mezcla bordolesa. Típica mezcla bordolesa. La típica mezcla bordolesa es haciendo referencia a estas combinaciones de uvas, que siempre va a haber Cabernet Sauvignon con Merlot y Carmener, o Cabernet Sauvignon, Carmener y Cabernet Franc, o Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Merlot. Cualquiera sea el orden, esa es la típica mezcla bordolesa porque son las típicas uvas que se pueden encontrar en esto. Eso les llega a explicar a ustedes el por qué entonces los franceses no ponen las uvas en la etiqueta, porque lo que ellos nuevamente quieren dar a entender es que estás tomándote un vino de Bordeaux o un vino de Margaux o un vino de Saint Julian, Saint Estèphe, que tiene por lo general esta misma mezcla. ¿Que son vinos iguales? No, porque más bien la composición de suelos que tienen cada una de estas comunas o denominaciones de origen son diferentes. Son miles de años de evolución geológicos, donde tenemos en algún lado concentración de arcilla, en otros pueblos más material rocoso, arcilloso calcáreo, que le van a dar otro componente y otro sabor. Una loma no es lo mismo que una llanura. Un viñedo expuesto a una pequeña ladera no es lo mismo que un vino que esté, o un viñedo que esté prácticamente a 100 metros sobre el nivel del mar. Todo eso, estos factores, es lo que nosotros hemos hablado también de lo que se llama el terroir, y es lo que le da el carácter al vino. Bien, aquí otra parte de la historia importante, y nuevamente, si hay algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer, aprovechemos el instante porque de eso se trata. Se trata de educarnos todos. Como les decía, los burgueses comenzaron a comprar chateaux y hacerse sus casas, y no eran casitas, eran castillos. Y había una necesidad, querían realmente crecer cada vez más. Aparece Napoleón III. Napoleón III, el emperador, él comienza a sugerir que era bueno y es importante exponer a Francia ante el mundo y mostrarle a todos las capacidades y los productos tan buenos que tenía Francia, desde la perspectiva de arte como también de productos agrícolas. Entonces declara y le pide en aquel momento a su ministro de Agricultura del año de 1855, le dice, mira, ocupamos llevar los mejores vinos, llevar vinos a nuestra Exposición Universal de París. Resulta ser que del año de 1700 ya había una preclasificación que incluso Benjamin Franklin había tenido la osadía, como él era embajador del gobierno de los Estados, bueno, en aquel momento de los Estados Unidos en Francia, había tenido el chance de estar en Francia y de haber probado algunos vinos, y él fue clasificándolos. Y él decía, mira, este vino es muy bueno, este otro no tan bueno, y así fue clasificándolos. Y eso sirvió como mucho de referencia para que los mismos franceses ayudaran a ordenar los vinos de Francia. 5 grandes vinos eran tan espectaculares, bueno, de hecho eran 4, después les cuento el cuento de por qué el quinto no, pero 4 grandes vinos eran tan buenos que lo que dijeron los mismos en la feria fue, mira, no los vamos a abrir. O sea, son vinos tan buenos que créannos de que son espectaculares. No nos vamos a dar el gusto de estar escuchando para que llegara un inglés o que llegara un francés o un ruso a decir, toma, te voy a probar. No. Tenían las botellas exhibidas, pero nadie probó nada. Mientras que las otras bodegas de vinos, que tal vez eran de una menor categoría, esas sí se les daban degustación. Y la idea era abrir comercio. 4 vinos, en ese caso era Chateaubriand de Grave, por la parte de Grave, Chateau Lafite, Rothschild, Chateau Latour y Chateau Margaux. Estos vinos fueron clasificados en aquel momento, en el año 1855, como los 4 Grand Cru Classés. Fue hasta el año 1979 que el Chateau Mouton Rothschild, que era sobrino de Lafite, fue reincorporado, pero pasaron, o sea, ojo, desde el año 1855 hasta el año 1979 es que logró incluirse este vino dentro de la clasificación de los Grand Cru Classés de Francia. ¿Qué quiere decir esto? Se agarraron todos los grandes vinos y como se clasificaron en Premier Cru, o sea, primera categoría,
los vinos que les decía a ustedes, la Pitt, la Tour, Margaux, Moston Rothschild y Chateaubriand. Esos vinos fueron considerados como la tapa, la tapa ¿cómo decimos nosotros? La tapa del perol. Los vinos más chuzos, los más ricos, estaban esos. ¿Okay? Después se clasificaron otros vinos como segundos cru. Entonces ya ahí aparece Chateau Rason Seglas, Chateau Leoville, Chateau Leoville Peyfer. En fin, Chateau Pichon Comtesse de la Longueville, Comtesse de la Lande, o sea, segunda categoría. Y vean qué interesante es esto, porque indirectamente, de hecho, este Chateau Longueville, Pichon Comtesse de la Lande, es un viñedo que está colindante con Chateau Latour. La diferencia, el vecino, Chateau Latour, una botella que promedio $1,400 la botella, mientras que Chateau Longueville Peyfer o Pichon Comtesse de la Lande es una botella de $300, $400. Y lo que los divide es un murito. Pero tienen casi que el mismo microclima. Pero bueno, una clasificación así por algo es. Y se le dio un orden. Después aparecen los troisième, o sea, la tercera categoría. Aparecen los quatrième, cinquième, y sea, todos los vinos chateaux que eran de burgueses de aquella época llegaron y presentaron sus vinos y les dieron esta clasificación y se cerró. Entonces eso hacía que entonces llegaba posiblemente un Gabriel Minot en aquella época, en el año 1855, a la Feria de Vinos de París, a la Exposición Universal de París, y le decía, mira, quiero de este vino del troisième, de tercera categoría, mándeme por favor 3 barriles a mi casa. Y se pagaba el peso según su categoría. Mientras que los Grand Cru se tenía que pagar más, mientras que los quatrième y cinquième tenían una parte menos evaluada. Temas de aquel momento del orden. Entonces esto lleva a explicar el por qué en Francia existen estos, y algunas etiquetas de vino de Francia dice clasificado en el año de 1855 en categoría quatrième o cinquième o troisième. Bien. En la parte de Entre-deux-Mers hay una apelación de origen, hay una zona que se llama Sauternes, son unos vinos botritizados, y el único vino que llega a tener la categoría de gran vino superior fue justamente Chateau d'Yquem. Por eso es que es tan mítico este vino. Y después aparecen otros vinos como Premier Cru y Segundos Cru. En total, se pueden imaginar que Francia en aquel momento en Bordeaux había una gran cantidad de chateaux, gran cantidad de viñedos. ¿Y qué pasó con los que no quedaron clasificados? O sea, ¿qué pasó? Que yo de pronto quería ir a participar en esta feria y en ningún momento me apareció ningún inspector a valorar mi vino, a decirme si yo era digno de estar en esa feria, y se quedaron por fuera una cantidad enorme de viñedos y chateaux fuera de esa clasificación. Entonces, se crearon 2 apelaciones o 2 categorías diferentes. Los Cru Artisans y los Cru Bourgeois. Los Cru burgueses y los artesanos. Hoy en día son un sello, digamos, como para mostrarle a otras personas que tal vez sí, digamos, controlan, sí logran exponer, sí hay un fondo para que logran llevar sus vinos. Entonces son como el contrapeso para poder atender los que no quedaron en la clasificación de 1855, pero que sepan que hoy en día están siendo regulados de una forma moderna y que sí pertenecen a una pseudo clasificación aparte de la de 1855, la Cru Artisans y la Cru Bourgeois. Y de ahí encontramos una gran cantidad de vinos que dicen Cru Bourgeois en la contraetiqueta y así por el estilo. En el caso del vino de esta noche, no entra en ninguna de todas estas, pero sí quiero, obviamente, ilustrarles que por qué razón existen esas clasificaciones. En pocas palabras, y tal vez va a sonar un poco despectivo, estas 2 clasificaciones fueron los resentidos de los que no lograron clasificarse en el año 1855, pero igual les funcionó y han venido haciendo trabajos excepcionalmente buenos.